Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contado historias para protegerse de la oscuridad. Relatos sobre criaturas que acechan en las sombras, maldiciones que jamás deben romperse, y mujeres que hicieron un pacto con el mismísimo demonio. Las llamaron herejes, las llamaron monstruos, pero nunca dejaron de existir. Las brujas no desaparecieron con el fuego. Se ocultaron en los bosques más antiguos, en los rincones olvidados de los pueblos, en los susurros del viento cuando el sol se oculta. Algunas dicen que aún caminan entre nosotros, esperando, eligiendo a su próxima víctima. No es solo un mito. En cada pueblo hay historias, sobre casas abandonadas, donde los gritos nunca cesan, sobre círculos de piedras donde la hierba nunca vuelve a crecer, sobre mujeres que desaparecieron y regresaron, cambiadas, sus ojos vacíos, su piel marcada por símbolos que nadie puede comprender. Si alguna vez caminas solo en el bosque y sientes que alguien te observa, no te detengas. Si en medio de la noche escuchas tu nombre en un susurro, no respondas. Porque si una bruja ha puesto sus ojos en ti, ya no hay escapatoria. La cacería ha comenzado y tú eres la presa. El último cántico de las brujas. Nunca creí en las historias sobre brujas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o leyendas exageradas. Pero después de aquella noche, ya no tengo dudas. Mi tía Clara vivía en una cabaña en lo profundo del bosque. No era una mujer cariñosa, más bien lo contrario. Siempre parecía saber más de lo que decía, y su mirada me inquietaba. Cuando murió, me dejó la cabaña como herencia. No tenía intención de mudarme allí, pero necesitaba un lugar tranquilo para desconectarme del caos de la ciudad. Pasar un tiempo en el bosque no sonaba tan mal. El primer día fue normal. Limpié un poco y exploré la cabaña. Pero había algo extraño. En cada rincón, en cada mueble, encontré símbolos tallados en la madera. Pentagramas, ojos sin párpados, extrañas figuras humanoides con garras alargadas. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que solo eran decoraciones extrañas. Esa noche, el silencio del bosque era absoluto. Ni grillos, ni el ulular del viento. Solo mi respiración y el crujido ocasional de la madera. Hasta que escuché los susurros. Venían del exterior, como si decenas de voces hablaran en un idioma desconocido. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. La niebla cubría el bosque, tensa y fría. Y entonces vi las sombras. Figuras altas y delgadas, con extremidades retorcidas, moviéndose entre los árboles. Sus pasos no hacían ruido, pero podía sentir su presencia. Cerré todas las puertas y ventanas. Me repetí que solo era mi imaginación. Pero en el suelo, en el polvo junto a la puerta, había una nueva marca. Una espiral con un ojo en el centro. Intenté dormir, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. A las 3:07 de la mañana, el sonido de pisadas resonó en la cabaña. Me desperté de golpe. No eran pasos normales, sino algo más, arrastrado, irregular. Se detuvieron justo afuera de mi habitación. Mi piel se erizó. Contuve la respiración. La puerta se abrió lentamente, crujiendo. No vi a nadie, pero sentí que algo me observaba. Corrí hacia la cocina y agarré el cuchillo más grande que encontré. Algo me susurró al oído. Giré en un instante. No había nada. Los susurros venían de la chimenea. Me acerqué lentamente. El fuego estaba apagado, pero entre las brasas humeantes, algo se movió. Un rostro. Unos ojos negros, profundos, mirándome desde la ceniza. Sus labios se movieron. «Nos has despertado». Grité y retrocedí. Mi corazón latía con fuerza. Los susurros se transformaron en risas distorsionadas. La casa entera parecía respirar.
Salí corriendo de la cabaña y me adentré en el bosque sin mirar atrás. Las sombras me seguían. No corrían, solo avanzaban con movimientos inhumanos, torcidos, como si flotaran. Entonces las vi. Un círculo de mujeres de piel pálida y ojos vacíos, rodeadas de fuego negro. Sus cuerpos eran huesudos, sus bocas demasiado grandes. Brujas. Cantaban un cántico en un idioma imposible. Y en el centro del aquelarre estaba mi tía Clara. Su cuerpo estaba podrido, pero sus ojos estaban vivos. Me sonrió. Sabía que vendrías, susurró. Mi garganta se cerró. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me paralizó. Las brujas alzaron sus manos huesudas al cielo. El bosque tembló. Sentí que mi alma era arrancada. Ellas me estaban reclamando. En un último intento, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Cuando los abrí, estaba en la cabaña. El sol entraba por las ventanas. El bosque lucía normal, como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo, la espiral seguía ahí. Y en mi piel, en mi pecho, una marca ardía. Un símbolo tallado en mi carne. Nunca volví a ese lugar, pero sé que aún me observan. Sé que vendrán por mí, y cuando lo hagan, no habrá escapatoria. La casa de los susurros muertos. Nunca creí en lo sobrenatural. Era el tipo de persona que necesitaba pruebas, evidencia concreta. Pero eso cambió cuando llegué a la casa de los Thompson. Era una casa antigua, de esas que parecen sacadas de una pesadilla. Puertas crujientes, ventanas rotas y un olor a humedad que no podía escapar, como si la misma casa estuviera atrapada en el tiempo. Los Thompson me contrataron para hacer una inspección de plagas, pero al ver la casa, supe que había algo mucho más siniestro en ella. Había escuchado los rumores, por supuesto. En el pueblo decían que nadie se atrevía a vivir allí. Decían que la casa estaba maldita. Los antiguos dueños, una familia de inmigrantes, desaparecieron sin dejar rastro hace más de 20 años. Algunos decían que nunca se fueron, que sus espíritus todavía rondaban la casa. Yo, como buen escéptico, nunca presté atención a esas historias. Pero al entrar, algo cambió. La puerta principal se cerró con un golpe fuerte cuando la abrí, y el sonido reverberó por toda la casa. Me sentí atrapado, como si no pudiera salir. No pensé en eso en ese momento. Solo quería hacer mi trabajo y marcharme. Pero había algo en el aire, algo pesado, que me hizo sentir incómodo. Las primeras horas fueron normales. Rebusqué entre las sombras y las telarañas, inspeccionando cada rincón. Pero al llegar al segundo piso, sentí una presión en el pecho, como si algo me observaba. La luz del pasillo se apagó por sí sola. Intenté encenderla varias veces, pero nada sucedió. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Vino de la habitación al final del pasillo. Me acerqué, y cuanto más me acercaba, más claro se volvía el murmullo, hasta que pude entender lo que decía. Vuelve a tu lugar. Vuelve a tu lugar. El sonido helado recorrió mi columna vertebral, pero decidí seguir. Abrí la puerta lentamente y lo que vi me heló la sangre. Una silla mecedora, como las que usan los abuelos, se movía sola. Su movimiento era suave, casi imperceptible, pero seguía adelante y atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero el aire estaba denso, como si todo fuera pesado, imposible de comprender. De repente, una fría ráfaga de viento apagó la linterna que llevaba, dejándome en la más completa oscuridad. Escuché el susurro nuevamente, más cerca, ahora justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y fue cuando sentí la presencia. Lo que vino después ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Algo invisible me empujó hacia atrás, golpeando mi espalda contra la pared. Un aliento gélido recorrió mi cuello.
Pero lo peor de todo fue la voz. Esta vez no era un susurro, sino un grito rasposo y gutural. Al fin te tenemos. Pude escuchar risas, pero no eran humanas. Eran voces distorsionadas, como si se estuvieran burlando de mí desde todas partes. Corrí hacia la escalera, tropezando en la oscuridad. Pero al llegar al final, la puerta de entrada estaba sellada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada desde el otro lado. La casa no me dejaba salir. Escuché pasos pesados detrás de mí, pasos que no correspondían a los míos. Algo me tocó en el hombro, un frío abrasador que me hizo gritar. Me giré y en la penumbra vi los rostros de los desaparecidos. Sus ojos vacíos me miraban con una furia contenida, como si estuvieran atrapados en el mismo lugar que yo. Intenté correr, pero las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Cada vez que intentaba avanzar, el aire se volvía más denso, más opresivo. La casa misma me estaba tragando. De repente, una mano fría me agarró de la muñeca. Giré la cabeza rápidamente y vi una figura al final del pasillo. Una figura sombría, con una sonrisa grotesca en su rostro. No tenía rostro, pero su presencia era aterradora. La figura susurró en un tono bajo y tembloroso: «Sabemos lo que hiciste». Y luego me desperté. Estaba en la calle, afuera de la casa, como si nunca hubiera entrado. El sol comenzaba a salir, pero el aire estaba gélido. No recordaba cómo había salido. Solo sabía que no quería volver a mirar esa casa. Semanas después, me enteré de la verdad. La casa había sido construida sobre un antiguo cementerio. Los Thompson habían encontrado algo en el sótano, algo que no debían haber desenterrado. Y ahora me doy cuenta de que, de alguna manera, yo también fui parte de esa maldición. La casa me ha marcado. Ya no puedo dormir sin escuchar esos susurros. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos vacíos, esos rostros distorsionados, acercándose cada vez más. El mal nunca se va, solo espera. El bosque de las sombras. Nunca he sido supersticioso. Siempre creí que las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que me sucedió aquella noche cambió todo. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros distorsionados en la oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en las afueras. Quería un cambio, algo tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Los habitantes parecían amables, pero había algo extraño en ellos, una mirada furtiva que me hacía sentir incómodo. El pueblo estaba rodeado de bosques densos y oscuros, y los aldeanos siempre evitaban hablar de ellos. Si preguntaba, me respondían con evasivas o simplemente cambiaban de tema. Pero lo peor vino cuando descubrí que nadie se atrevía a entrar al bosque después del atardecer. Una tarde, mientras tomaba una caminata, decidí explorar ese bosque. Me sentía audaz, como si nada pudiera asustarme. Nadie me advirtió directamente, pero sus miradas me decían todo lo que necesitaba saber. Me adentré en el bosque, ignorando las señales de advertencia en las caras de los aldeanos. El ambiente en el bosque era sofocante. La niebla parecía envolver cada árbol, como si la propia naturaleza estuviera intentando ocultarme. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y un sentimiento de inquietud crecía dentro de mí. Cada crujido bajo mis pies me hacía dar saltos, pero seguí caminando, sintiendo la extraña necesidad de adentrarme aún más. Era como si algo me estuviera llamando. Y entonces lo vi, una cabaña vieja, oculta entre los árboles. Su techo estaba cubierto de musgo y las paredes parecían haber sido devoradas por el tiempo. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. La puerta, desgastada por los años, estaba entreabierta,
como si alguien me estuviera invitando a entrar. No pude resistir la tentación. Empujé la puerta, que crujió con un sonido horrible, y entré. Dentro, el aire era pesado y rancio, como si nunca hubiera sido tocado por el sol. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y un olor a hierbas secas llenaba mis pulmones. La cabaña estaba vacía, salvo por una mesa en el centro, donde descansaban extraños frascos llenos de líquidos de colores indescriptibles. También había una silla de madera, antigua y deteriorada. Pero lo más inquietante era el espejo en la pared opuesta. El espejo, grande y desgastado, reflejaba algo que no podía ser real. Vi a una mujer de pie frente a mí, pero su rostro era una máscara de sombras, y sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente. Me estremecí y di un paso atrás, pero la figura no desapareció. Era como si estuviera atrapada en el reflejo, condenada a mirarme eternamente. Mi corazón latía desbocado, y la sensación de pavor se apoderó de mí. Sentí que el aire en la cabaña se volvía más denso, más espeso, como si algo estuviera envolviéndome. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí hacia la puerta. Pero cuando llegué, me di cuenta de que la puerta ya no estaba allí. En su lugar, había una pared sólida, fría al tacto. Estaba atrapado. Desesperado busqué una salida. Fue entonces cuando la escuché. Una risa suave y distorsionada que provenía del espejo. Me giré lentamente, y lo que vi me hizo caer al suelo. La mujer del espejo ya no era una figura fantasmagórica. Ahora estaba allí, en la habitación conmigo, sonriendo de manera grotesca, con su rostro distorsionado, cubierto de sombras que se retorcían como serpientes. Su piel estaba arrugada, y su cabello, negro como la noche, caía como una cortina espesa sobre su rostro. «No debiste venir», dijo, su voz un susurro gutural que heló mi sangre. Quise gritar, pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como si mi cuerpo se hubiera paralizado. La mujer comenzó a acercarse, dando pasos lentos, como si disfrutara de mi terror. Cada paso que daba se hacía más cercano, y con cada uno, las sombras en la habitación se intensificaban. De repente, las sombras comenzaron a moverse, se alzaron como manos espectrales que me rodeaban, y todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, como si la cabaña estuviera colapsando. Sin poder hacer nada, caí al suelo y las sombras me envolvieron. Y entonces desperté. Estaba en el bosque, bajo los árboles, con la niebla envolviéndome. El sol apenas comenzaba a asomar, y no recordaba cómo había llegado allí. ¿Había sido todo un sueño? Mi corazón seguía latiendo rápido, pero cuando miré a mi alrededor, vi algo en el suelo cerca de mí. Una pequeña botella con una etiqueta vieja que decía 1987. El mismo año que había visto en el frasco en la cabaña. La figura en el espejo, la cabaña, todo había sido real. Había caído en la trampa. Y mientras caminaba de regreso al pueblo, sentí que algo me seguía. Una presencia. No la veía, pero la sentía cada vez más cerca. Nunca volví a caminar por ese bosque.